consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas gracias, Iván. Aquí, a partir del versículo 5:21, introduce este término. Pues, bueno, también yo lo había mencionado en el 5:2, donde dice que tenemos entrada a esta gracia. Cuando hablamos de la justificación, 5:2, justificados pues por la fe tenemos paz. Y 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, no sé si de repente se pone de moda, hemos comentado que la frase o la palabra gracia, como que luego hay tendencias o hay frases o palabras que se ponen de moda entre los creyentes, pero bueno, la palabra gracia se usa mucho, pues hay muchos libros que hablan de eso, hay iglesias que así se llaman, o ¿cómo se llaman? Canciones, en cantos de los creyentes en las iglesias hablan acerca de la gracia, tu gracia me basta, y no sé, varios cantos, pero realmente es un tema, ¿cómo se llama? Tan vasto. Creo que los creyentes hemos de meternos a la palabra para ver de qué se trata, qué es esta gracia, pues todos sabemos que la definición es un don inmerecido de Dios, es algo que se nos da sin ganarlo, sin pagarlo. Pero en el 5.2 habla de la gracia como si fuera un lugar, pues, como no un lugar, pero no un lugar físico, pero un estado, ¿verdad? Dice, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es una palabra que está en el vocabulario de Pablo de una manera muy, muy constante, continua. Y entendemos qué es lo que Dios ha hecho en Jesucristo respecto a lo que tiene que ver con la salvación, lo que somos, dónde nos ha puesto, lo que nos ha dado, ¿verdad? Y luego vamos a ver un poco más acerca de la gracia, pero aquí habla de que en un pasado reinó el pecado para muerte. Es lo que ya vimos de el hombre estaba encerrado en pecado, separado de Dios. En el 5:21 dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Entonces es el nuevo estado, por decirlo, parte de la dispensación o la administración de tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Y hay muchos comentarios alrededor de la gracia, pues ustedes mismos han escuchado muchas cosas de tanto un extremo como el otro, de que la gracia no es, como ya todo se ha pagado, ya puedes hacer lo que quieras y vivir de la manera que sea, al fin ya tienes la vida eterna y ya tienes la salvación y ya todo está pagado, pues ya no te preocupes por nada, vive como quieras. Entonces ese es un extremo y el otro es confundir o mezclar la gracia con obras o con ley. Decir, bueno, sí estamos bajo la gracia, la salvación fue por gracia, pero cuidado, pues, pórtate bien para no perder las bendiciones o para, ¿cómo se llama? Tener premios en el cielo o coronas en el cielo, pero esa parte de la gracia va, o ese mensaje de gracia va junto con ley, pues, que el creyente tiene que hacer algo para Dios, para ganar algo de parte de Dios, ¿verdad? Creo que son como que dos extremos, pero pido a Dios que sea el que nos dé entendimiento respecto a esta gracia. Pues, ¿qué es la gracia? Es lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, gratuitamente, sin que paguemos nada, y por la fe tenemos acceso a eso, a esa nueva posición, a ese regalo que Dios tiene en Jesucristo.
es lo que somos en Jesucristo, lo que tenemos en Cristo. Entonces, parte de esa gracia que comenta el capítulo 6, lo que decíamos la semana pasada, es esta palabra bautismo que también significa, o el origen de esta palabra es estar identificado con, ser identificado con. Hablábamos de cómo se teñían las ropas y de ahí venía el origen de esa palabra. Y aquí habla de que somos bautizados, no en un bautismo en agua. La referencia no es bautismo en agua, sino es un bautismo espiritual, una identificación con lo que le pasó a Cristo. Lo que le pasó a Cristo, me pasó a mí. Y entonces habla de esto, que Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Y hay una parte que no podemos, no podemos entenderlo de alguna manera, no sabemos cómo sucedió, pero la Biblia dice que sucedió. Y de ahí el tema de la fe, por eso creemos que es, si está escrito, yo lo creo. Entonces, cuando por fe somos nacidos de nuevo, dice el Romanos 6, que fuiste identificado en su muerte. Si él murió, tú moriste con él. Fuimos identificados en su sepultura. Si él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con él. Y si él resucitó, nosotros somos identificados en su resurrección. Y ese proceso es lo que nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado. Es ese proceso, esa obra junto con Cristo de muerte, sepultura, resurrección, es lo que nos permite estar separados de la esclavitud del pecado o de nuestra vieja vida en Adán. Nuestra relación en Adán fue cortada. Y el versículo 4, 6, 4 dice, resucitó para que también andemos en vida nueva. Esa vida nueva no solamente es el nombre de alguna iglesia, sino es verdaderamente una vida diferente, una vida impulsada o producida por el Espíritu de Dios en los creyentes. En el 5 veíamos, en el 5.8, 5.5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Verdad? Entonces, haciendo contraste, un contraste con el hombre o la persona de Romanos 1, donde la ira de Dios está sobre él, cambió la gloria de Dios, cambió el diseño de Dios, Dios los entregó a pasiones desordenadas, una mente reprobada, un corazón entenebrecido y estando atestado de fornicación, envidia, desobediencia, ¿verdad? Y ahora esa persona que se le puede predicar el evangelio a través de Jesucristo se sabe perdida. ¿Hay forma de justificarlo? Sí. ¿Cómo? Por medio de sus obras. No hay quien alcance. No hay forma de que alguien alcance la justificación o la vida eterna por sus obras. Tiene que ser a través de Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Entonces, por fe en Jesucristo somos justificados. El justificado ahora tiene paz con Dios, ese es el 5.1. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, 5.5. 5.8, volteamos para atrás y vemos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos damos cuenta que todo ha sido el amor de Dios hacia nosotros. Y enseguida, digamos que le llaman espalda con espalda, enseguida del 5 viene esta gran verdad, que es, así como Cristo murió por ti, tú moriste con él. Les digo, no lo podemos entender de una manera, ¿cómo se dice?, gráfica o tangible, o no sabemos cómo sucedió, pues no podemos imaginar cómo sucedió, pero si la Biblia dice que Cristo murió por mí, pagó mis pecados, derramó su sangre para cubrir mis pecados, y yo lo creo, enseguida el capítulo 6 dice que tú moriste con él, fuiste sepultado y resucitaste para vida nueva. Esa vida nueva
es la vida del Espíritu de Dios en el creyente, o el Espíritu Santo reproduce la vida de Jesucristo en el creyente. Entonces, esta verdad del capítulo 6 no es una verdad que los creyentes tengan que esperar 15 años o 20 años para que se les enseñe. Es algo que está inmediatamente. Lo que el nuevo creyente debiera saber, o el nuevo cristiano debiera saber en los primeros días o meses de su nuevo nacimiento, es esta verdad de Romanos 6. No hay por qué decir a los creyentes, esta parte de Romanos 6 es muy complicada, es para cuando madures, cuando entiendas un poquito más de las cosas de la Biblia, entonces aprendes Romanos 6. ¿Sí? Entonces, si una iglesia hace eso en su proceso de discipulado o de enseñanza a los creyentes, los va a mandar a un periodo de 5, 10, 15, 20 años de tratar de vivir la vida cristiana en su propio esfuerzo, buscando bendición de Dios, sometidos a la ley de la Biblia misma, o sea, de las instrucciones bíblicas, digamos, sin saber que Él murió juntamente con Cristo. No sé si me doy a entender aquí, pues la iglesia o los pastores que no enseñen capítulo 6 a los nuevos convertidos, a las verdades de Romanos 6 a los nuevos convertidos, estarán mandando a los creyentes a vivir la vida cristiana con su propia fuerza, pues, a su propio entendimiento, con la fuerza del yo, tratando de cambiar al yo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o preguntas, alguna observación? Rafa, desde mi experiencia, o lo que he visto, o sea, lo que viví y lo que vi así a través de varias iglesias, es que cuando una persona nueva cree, generalmente, realmente es un despertar, pues, al conocimiento, ¿no? Al entendimiento, pues, de lo que es Dios, y tienes mucha hambre y sí tienes mucho ánimo de participar, y te ponen la iglesia en general, te pone los recursos para que participes, para que estudies, para que te involucres, pues. Y pasa justamente lo que dices, o sea, no hay un fundamento para hacer eso, creo, pero sí el ánimo y los medios para que vayas creciendo en base a cosas que vayas haciendo, pues. Sí, en el gráfico que pusimos la otra vez ahí, a partir del capítulo 12, digamos que el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16, de hecho, algunas Biblias en el capítulo 12 tiene un título que dice deberes cristianos. En algunas Biblias dice deberes cristianos. Pero realmente les digo que esos títulos no son necesariamente inspirados, digo, no sé si teólogos o los editores tratando de ayudar acerca del contenido de las diferentes secciones. Pero bueno, en el capítulo 12 habla acerca, por ejemplo, habla del amor sin fingimiento, habla de estar unánimes, de estar gozosos en la esperanza, bendecir a los que os persiguen, no maldecir, no vengarse, no seas vencido de lo malo. En el capítulo 13 habla de someternos a las autoridades. En el capítulo 14 habla de recibir al débil en la fe, de no, menospreciar al otro, sino aceptarnos mutuamente. En el 15, soportar a los flacos, a los que son débiles en la fe, agradar a su prójimo, tener un mismo sentir, ser unánimes, en fin, habla, y el capítulo 16 habla de saludos a tal, saludos a tal. Esa parte es interesante porque tiene buenas relaciones con las personas, pues tiene buena relación con las personas, y eso también es muy valioso en nuestra vida cristiana, tener sanas relaciones, pues, y amigos, amistades fuertes, amistades que duren. Entonces, esta parte del capítulo 12 al 16
tiene que ver con la conducta, con las cosas que las personas hacen, ¿verdad? Pero el asunto es de que a los nuevos creyentes del capítulo 5 los mandamos al capítulo 12, ya sea por medio de motivación, de reglas, o de aliento, o de buena voluntad, decirles, miren, Cristo hizo esto por ti, ahora tú haz esto por Dios. Y entonces de buena voluntad, los nuevos convertidos, amamos a Dios, sabemos que Él ha sido nuestro Salvador, y de buena voluntad empezamos a querer servir, a querer leer, a asistir a los cultos, a compartir con otros, a cambiar nuestra conducta, a dejar hábitos malos, amar a los demás, en fin, ¿verdad? Pero ir a capítulo 12 al 16 o a la vida fructífera sin Romanos 6, sin el conocimiento de Romanos 6, es pasar años en el desierto, pues los creyentes estamos frustrados, cansados, intentando una vez, intentando otra vez, pensando que a lo mejor mi oración de la conversión no fue suficiente, o pensando a lo mejor que alguna experiencia tiene que cambiar esta cosa, entonces vamos a un campamento, a un congreso, y estamos en búsqueda de algo, pues, que nos llene, que nos fortalezca, que nos dé esa fuerza para vivir la vida cristiana. Pero a lo mejor esos campamentos duran una semana, 2 semanas de fuego, pues, de motivación, pero se nos acaba. No encontramos la fortaleza, pues. Entonces, el capítulo 6 de Romanos tiene 3 palabras clave. Y la palabra clave, la primera es no sabéis. No sabes, es la palabra saber. Está en el 6.3. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. En el 6.6, sabiendo esto. Y en el 6.9, sabiendo que Cristo ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. 3 veces dice, sabes, ya sabes, o si no sabes, conócelo, ¿verdad? Es la primera parte que muchos creyentes, no sé si puedan compartir algo de su propia experiencia o no, pero en mi caso pasé años sin saber esto, pues, y si alguna vez lo escuché, realmente no lo había entendido de qué se trataba, pues, como pasajes de la Biblia como que complicados, y mejor lo paso y voy a algo que sea más fácil, algo que tenga que ver con la acción. Creo que tenemos la tendencia de ir a la Biblia para ver qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo puedo cambiar. Y cuando vemos que dice, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, por ahí nos vamos porque ya nos da como que información segura de lo que tenemos que hacer en la conducta. Pero realmente Romanos 6 es algo que muchos creyentes desconocen. Entonces, el 6.6, ¿alguien lo quiere repetir, por favor? Romanos 6.6. Ahí va. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias. ¿Quién es el viejo hombre? ¿Qué es el viejo hombre? Pues aquí también hay diferentes, no sé, teologías o interpretaciones de esto, pero el viejo hombre creemos que es nuestra relación con Adán, o la naturaleza que recibimos de Adán, la relación que tenemos con Adán, ¿sí? Decíamos en Génesis 5 que, bueno, en Génesis 1, Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Hablando acerca de la imagen, o refiriéndonos a la imagen como el Espíritu Santo, o la presencia de Dios en él, o Cristo en él, sin pecado, la vida espiritual en Adán. Y después del pecado, de Génesis 3,
En Génesis 5 dice, y dio a luz a Adán, o engendró a Adán, a Set conforme a su imagen. Esa imagen, la imagen de Dios se perdió y ahora es la imagen de Adán en pecado o de pecado, atestado de, que es lo que hereda espiritualmente a Set y a todos sus descendientes. Todos los que nacemos físicamente somos de la familia de Adán, hasta que somos justificados por fe, somos salvos, somos nacidos de nuevo y nacemos a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Y entonces el viejo hombre o la vieja naturaleza que teníamos de Adán ha sido crucificada juntamente con Cristo. Les digo, no sé cómo sucedió, pero si la Biblia dice, lo creo. Este viejo hombre, esta vieja naturaleza que teníamos de Adán, hemos muerto a ella. No tiene nada que ver con nosotros. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí no sé si alguno de ustedes tiene alguna versión en otro idioma o la palabra en el original o alguna otra traducción de la palabra destruido. Creo que podemos tener un poquito más de entendimiento si le rascamos un poco a esa palabra, porque dice, el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Les digo que esta naturaleza de pecado es un tirano. Sí, es un tirano, es una fuente de pecado que mientras estamos, digamos que en el reino del pecado, sin nacer de nuevo, nos ata, pues nos domina al enojo, a la lujuria, a la desobediencia, a la envidia, al orgullo, a todo lo que ofende a Dios y ofende a las personas. Pero gracias a que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, logra que no sirvamos más al pecado. Somos libres de esa esclavitud del pecado. ¿Alguien pudo ver ahí la palabra destruido? Rafa, aquí Sí. en las versiones, por ejemplo, Reina Valera, Dios habla hoy y Américas habla exactamente igual. Habla o sea, la traducción viene como que haya sido destruido, ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Nueva versión internacional se me hace interesante porque dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Sí, creo que eso se acerca más a la teología de Pablo, pues, porque, miren, por experiencia propia, si el cuerpo del pecado o la fuente del pecado fue destruido, ¿por qué me sigo enojando? ¿Por qué me sigo teniendo impaciencia? Si fue destruido significa ya deshecho, pues, ¿verdad? Entonces, creo que para la teología de Pablo, esta palabra en español, destruido, no es la que hace sentido, pues, con esta teología. Y la traducción, sin demeritarla, digamos que la Biblia en español o la traducción en español, y no estoy seleccionando palabras para acomodarlas a cierta forma de pensar, ustedes estudienlo, pero esta palabra que es en el griego katargeo, sí, una de las traducciones es destruir o ser librado de o abolir. Hay diferentes traducciones o, ¿cómo se dice?, acepciones, significados, pero creo que la palabra o el sentido de esta palabra original tiene que ver más como que dejar sin efecto o ser llevado a nada. ¿Cómo fue lo que tú dijiste también? Sí, dice con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Perdiera su poder, perdiera su efecto, perdiera su dominio sobre nosotros. Miren, una de las cosas que sucede es que tenemos la esperanza como creyentes que cambiemos
Sí, la vida cristiana no es este cuadro de una mariposa, ¿sí? Que está primero en, ¿cómo se dice? En gusano, es un gusano, y luego se vuelve capullo, y después de un tiempo le nacen alas y ahora es un ser hermoso. Esa transición, digamos, no es un buen cuadro de la vida cristiana, pues, ¿sí? Más bien la Biblia habla de ser nacidos de nuevo, somos nueva creación, la creación pasada o la creación vieja ya pasó, es otra cosa, somos una nueva creación en Cristo, ¿sí? Por afuera somos los mismos, tengo el mismo nombre, tengo la misma personalidad, pero hay algo dentro de mí, ves lo que dice Romanos 6:6, dice, para que andemos en vida nueva. Hay algo nuevo en mí, que es la vida de Jesucristo en mí. Entonces, esta palabra que lo que le sucede al cuerpo del pecado es que ese cuerpo del pecado nunca va a cambiar, nunca va a ser más bueno, nunca va a ser más paciente, nunca va a ser más decente, menos envidioso, más obediente. ¿Sí me explico? Ese cuerpo del pecado no va a cambiar y Dios no quiere cambiarlo. No tiene esperanza. Lo que Dios hace es crucificarlo juntamente con Cristo para que quede sin efecto. ¿Aquí tienen algún comentario? ¿O vamos bien? Oye, Rafa, como lo percibo es cuando volvemos a nacer, más bien sí, lo percibo como que lo que tenemos nuevo o lo nuevo en nosotros son las oportunidades que tenemos en Cristo, ¿no? La oportunidad que tenemos de ser limpios o salvos por su gracia, podernos llenar de Él y transformarnos a su imagen y semejanza y dejar esa imagen y semejanza que traemos desde Adán, ¿no? Morimos a ella. Sí, Morimos a ella. ya una relación ya no tiene nada que ver conmigo. Se terminó esa relación con el viejo Adán. Entonces, aunque seguimos pecando, seguimos siendo propensos a caer al pecado, porque al hablar de ser destruido ese viejo hombre, también se podría pensar de, como dices, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo cayendo en deseos que no deben de ser, ¿no? Pero más bien lo que cambia es nuestra oportunidad de ser limpios y de ser redimidos por Jesucristo, ¿no? Sí, ya eres. Ahí en Lucas usa una palabra interesante al final de su evangelio, que es seréis investidos con el Espíritu Santo. Esa investidura que alguien mencionó, creo que la semana pasada o en algún momento, pues, de que ya eres otra cosa, pues, ¿verdad? Y el libro de Hechos, escrito también por Lucas, habla de esa transformación o el efecto que tiene esa investidura del Espíritu sobre los apóstoles. Sí, ahora están desatados, transformados. Juan y Pedro andan juntos, cosa que antes no se veía, pues. Aunque estaban junto con los 12, pero ahora Juan y Pedro son un equipo de evangelismo. O sea, el libro de Hechos es lo que el Espíritu hace con esos hombres. Entonces, esta parte, somos liberados de la vieja relación con Adán, no tiene nada que ver conmigo ya, soy una nueva creación o hay una nueva creación dentro de mí, ¿sí? Que me da vida nueva. Y esa es la vida del Espíritu, porque ahora he sido investido con el Espíritu Santo. Tengo una nueva posición, una nueva identidad, soy otra persona. ¿Sí? Sí, justamente la identificación, ¿no, Rafa? Que es eso, pues cuando Cristo, lo que dice ahí Romanos 6, que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte, o sea, así como Él fue a la cruz, nosotros físicamente no fuimos a la cruz porque no habíamos nacido, ¿no? Sí. Pero espiritualmente, cuando Cristo, o sea, el sacrificio que hizo de dar su vida por nosotros, derramar su sangre, ir a la cruz y morir, de alguna forma, alguna vez lo explicaste que estábamos en sus lomos, ¿no? O sea, que ahí Sí. estábamos, pues no es algo que, digo, nacimos 2000 años después, pero
espiritualmente quizá, o en la omnisciencia de Dios, no sé, ya estábamos ahí. Y así como fue, cuando Él fue a la cruz, nosotros estábamos ahí con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él, es lo que entiendo que dice aquí. Y cuando subió y se sentó a la diestra del Padre, ahí estamos con Él, ¿no? Es lo que es la identificación, pues, y son cosas que sucedieron de alguna forma, pues, no es Sí, que vaya a suceder, pues. ya sucedió exactamente. Entonces, con las cosas que han sucedido, como dice Víctor, lo que ya Cristo ha hecho en su gracia, o número uno, o no las conocemos, y por eso Pablo dice saber esto, saber esto, saber esto, o número dos, sabiéndolas, no las creemos. No las creemos. Y lo que está pasando aquí en Romanos 6 no es que agarramos un versículo, lo aislamos y hacemos una doctrina nueva acerca de estas cosas. Se van a dar cuenta ustedes que si leemos las cartas de Pablo, esta doctrina de que moriste con Cristo está llena en las cartas de Pablo. Está en todos lados en las cartas de Pablo. Lo que sucede es de que nunca le hemos puesto atención, o digo, no le ponemos tanta atención como al, oye, y pórtate bien, y ama a tu esposa, y haz esto, y haz lo otro, y haz lo otro. A eso sí le ponemos atención porque creemos que eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Pero nos cansamos, nos frustramos, no podemos, porque no, nos falta la fuerza de la fe, del conocimiento en lo que Cristo ha hecho, en la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, vean ahí en Colosenses 2. ¿Alguien lea Colosenses 2:13? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es la vida espiritual juntamente con Él. Eso es a su resurrección. Y luego ahí mismo, Víctor, el 20, por favor, 2:20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Habéis muerto con Cristo. Ahí está otra vez Romanos 6. Y luego el 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra nueva identidad, nuestra nueva vida. Hemos muerto a la relación con el pecado, al dominio del pecado. Entonces, la segunda palabra clave, esto hay que estarlo masticando mucho tiempo, pero la segunda palabra clave de esta sección de Romanos 6 es la palabra considerar, que está en el 6:11 de Romanos. Si alguien lo lee, por favor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Esa palabra considerar tiene que ver con fe, tomar en cuenta. Es un término, digamos, como contable. Es tomar en cuenta, escribir algo que está a mi favor. Yo considero, o dice, así también vosotros, considerarte muerto al pecado. Simplemente créelo. No lo vamos a poder explicar, no sabemos cómo sucedió, pero si la Biblia dice, yo lo creo, que estoy muerto al pecado. ¿Qué versículo fue? Perdón, Rafa. Perdón, ¿qué versículo? Ese es el 6:11. Ok, gracias. Considerarme muerto al pecado y considerarme vivo para con Dios en Cristo Jesús. Ahí está mi posición en Cristo. Entonces, hay un ejemplo así, una ilustración muy, muy simple que, digamos que estamos en el trabajo y se nos da esta tarjeta de débito donde cada quincena nos depositan ahí los ingresos y todo, ¿verdad?
y en algún momento, digamos ficticiamente que mis jefes o la contadora o lo que sea tienen algún problemilla ahí para hacerme mi transferencia. Entonces yo voy confiado de que asumo que tengo dinero en mi cuenta, voy al súper, tengo mis cosas y llego a la caja y me dicen, ¿sabe qué? Que no tiene fondos, no pasa su tarjeta. Y yo reviso y efectivamente no tiene dinero. Entonces, si la contadora me habla y me dice, oye, ya te mandamos el dinero, ya está ahí en tu cuenta, ¿verdad? Tengo dos opciones. Una es creerle o no creerle, ¿verdad? Decir, ok, está bien, y me vuelvo a meter o recojo mis cosas y ahora sí la paso. O digo, no, ¿sabes qué? Esta contadora se me hace que no puso, le ha haber puesto a los demás y no le creo, pues, no le creo que ya tengo eso en mi cuenta. Y entonces, el no creerle, o más bien mi conducta va a depender de lo que creo o de lo que no creo, ¿verdad? Entonces, digamos que Dios nos ha dicho, Dios dice en su palabra, oye, ya estás libre de la esclavitud del pecado, el pecado no tiene nada que ver con tu identidad, eres una nueva creación en Cristo, no hay ira de Dios sobre ti, el amor de Dios ha sido derramado, tienes al Espíritu Santo, moriste al pecado, considérate vivo para con Dios. No, porque es muy difícil esta vida, pues, uno está sujeto a tentaciones y lo vemos muy complicado, pues, lo vemos muy difícil porque la vida es dura. Y entonces no lo creo y nos vamos a tratar de nosotros cambiar nuestra conducta a través de mandamientos. Haz esto, no hagas esto, haz lo otro, no hagas lo otro. Entonces nos metemos en ese tipo de vida basada en la ley y en el esfuerzo personal. Pero la vida realmente es transformada cuando leo lo que dice la Escritura y lo creo, lo que ha sido puesto a mi cuenta espiritual o a mi cuenta, digamos, de recursos para cambiar mi vida. ¿Sí? Y esa es la gracia a la que entramos, esa gracia a la que entramos y estamos firmes, es lo que tenemos y somos en Cristo. Pero hace falta saberlo, y después el 6:11 dice, considéralo, considérate muerto al pecado y vivo para con Dios. Quisiera tomar los últimos minutos en un tema también interesante acerca de la gracia de Dios. Y podemos seguirle la próxima semana, pero ¿qué diferencia habría o qué diferencia hay entre lo que llamamos el Evangelio de Jesucristo o lo que Jesucristo predicó como buenas noticias? O el Evangelio que predicaron los apóstoles, el Evangelio de los apóstoles, si quieren llamarle, y el Evangelio o buenas noticias que predicó Pablo. ¿Son diferentes? Pablo parece muy celoso y dice, no acepto ningún otro evangelio, o dice, conforme a mi evangelio. Entonces, mi punto es que estas tres predicaciones, no son tres evangelios diferentes, el de Jesucristo, el de los apóstoles y el de Pablo. No son tres evangelios diferentes. Todos son parte de la misma buena noticia. Sí, que tiene que ver con la salvación del hombre, lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Creo que las tres predicaciones de Jesucristo, los apóstoles y Pablo son parte de todo el conjunto de buenas noticias. El asunto, creo, es que lo que predicaron los apóstoles, digamos que es una revelación, no quiero dar la connotación negativa, pero es incompleta. Y Pablo dice, hay una revelación, hay un misterio revelado que antes no se dio a conocer. Y cuando Pablo tiene este encuentro con Jesucristo y se le revelaron cosas maravillosas, digamos que fue un discipulado personal con Jesucristo después de su conversión, Pablo escribe acerca de esta parte o de esta nueva revelación en sus cartas. ¿Sí? Y creo que lo que predicaban los apóstoles, no digo que es malo, ni está, es suficiente para esa etapa, digamos.
Sí, y Pedro lo predicó con todas sus energías, con toda su fuerza y con todo poder hasta la muerte. Lo predicó de una forma y de otra y de otra y de otra. Le costó la vida, a los apóstoles le costó la vida la predicación de ese evangelio. Pero lo que Dios le reveló a Pablo no se lo había revelado a los apóstoles, que justamente es esta parte de la gracia o de la muerte del creyente juntamente con Cristo. Y es algo que los apóstoles no habían escuchado, no habían aprendido. Miren, hay algo muy interesante. Sí saben que Pablo y Pedro, dice la Biblia que por lo menos se encontraron 3 veces. No sé si están familiarizados con esto. En el libro de Gálatas, ahí de hecho justamente Pablo relata estos 3 encuentros de Pedro con Pablo. Si quieren en la semana lo leen, pero está en Gálatas 1 y 2. Gálatas 1 y 2. Habla de su conversión y después dice que después de 14 años subió a Jerusalén. El primer encuentro de Pedro y Pablo es cuando Pablo está recién convertido, está con los apóstoles, dice 15 días estuvo con Pedro. Eso lo encontramos en el 1:18 de Gálatas. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ese es el primer encuentro que la Biblia registra entre Pedro y Pablo en Jerusalén. Luego, el segundo encuentro es en el Gálatas 2. En Gálatas 2, que dice, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando a Tito. Esa es la ocasión donde en Hechos 15 habla acerca del concilio. Después de los viajes misioneros, se están convirtiendo los gentiles, se juntan los apóstoles, Pedro, los ancianos, los discípulos, y se juntan con Pablo y Bernabé y Tito y les explican, si están familiarizados con Hechos 15, ¿no? El concilio en Jerusalén. Esta es la segunda ocasión que Pedro y Pablo se encuentran o se ven, y dice, y terminamos estrechándonos la mano diciendo que Pablo, tú vas a los gentiles, Pedro va a los judíos. La tercera ocasión que se encuentran estos Pedro y Pablo no es en Jerusalén, es en Antioquía, que Antioquía era la segunda ciudad más importante en ese momento para las iglesias. Digamos que es la iglesia de los gentiles más importante. Está Jerusalén al sur y Antioquía al norte. Es donde Pablo crecía espiritualmente y mayormente era de gentiles. Entonces, ahí en el 2:11, déjenme leerlo, de Gálatas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes viniesen algunos de parte de Jacobo allá de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos cristianos. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este encuentro está muy interesante para estarlo estudiando, pero Pedro es hipócrita, ¿verdad? Pablo lo enfrenta, le dice, estás actuando con hipocresía y no estás andando conforme a la verdad del evangelio. ¿De qué evangelio está hablando? Si Pedro ya se lo sabe y lo ha predicado. Dio su vida por predicar ese evangelio. Entonces, ¿cómo Pablo le dice no andas conforme a la verdad del evangelio? Y entendemos que la hipocresía
o este doblez del espíritu, o es de la naturaleza de pecado, es parte de la carne, pues no es un fruto del espíritu, ¿verdad? Pedro escribió protegerse a sí mismo, actuar diferente, y entonces Pablo lo reprende. Pienso que el relato de Gálatas 2 va encaminado, o este relato, ¿quiere leer el 2:20? De ahí de Gálatas. Desde el 19, si quieren. Gálatas 2. ¿Lo leo? Sí. Desde el 19 entonces, de Gálatas 2, 19, 20. Sí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está otra vez Romanos 6, en el contexto o con el antecedente del enfrentamiento con Pedro. El enfrentamiento con Pedro parece que le está sirviendo a Pablo para ocasión para llevarle al 2:20 para explicar: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí parece que hay dos yo. El yo viejo, dice, mas vive Cristo en mí. Ese es el nuevo yo, digamos. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces creo que Pedro tuvo que haber aprendido las verdades de Romanos 6 o las verdades de identificación, porque él no las sabía. Él no las sabía. En el libro de Hechos no hay registro de que Pedro haya aprendido o que haya enseñado las verdades que está revelando Pablo en todas sus cartas. En todas sus cartas está esta revelación de que morimos juntamente con él para vida nueva. Y para terminar este pensamiento, acompáñenme a 2 de Pedro 3:15, 2 de Pedro 3:15 y 16. 2 de Pedro 3:15 y 16. ¿Quién lo lee, por favor? Aquí lo tengo. 3:15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escritas para su propia perdición. Gracias, Juan José. Vean cómo se refiere. Esto es como unos 30 años después o 20 años después de aquel encuentro de Gálatas. ¿Sí? ¿Cómo se refiere Pedro a Pablo? Y no hay registro, no hay rastro de que Pedro haya tenido algún resentimiento o amargura contra Pablo por aquella exhortación delante de la iglesia. A lo mejor sí hubiera servido para que algunos de los creyentes de hoy no se volvieran a ver o no se volvieran a hablar, ¿verdad? O tener un mal, hablar mal de otros, pues, de otros creyentes que nos han hecho algo, ¿verdad? Pero no hay rastro de resentimiento en el corazón de Pedro. Al contrario, dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Esa es una expresión importante acerca de Pablo, porque entendemos que Pedro, si en aquel momento de que lo reprendió le habrá dolido, supongo, pero entendió que era de parte del Espíritu Santo, era parte de Dios el mensaje de Pablo, la reprensión de Pablo, porque le estaba encaminando a una verdad más profunda, que
que Pedro no conocía. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Y le da nivel, digamos que de escrituras a los escritos de Pablo, ¿verdad? Dice, como también las otras escrituras. A los escritos de Pablo, Pedro los está avalando como palabra de Dios, como escritura, igual que las escrituras del Antiguo Testamento. Le está dando nivel de autoridad, pues. Entonces, esto me parece muy interesante porque cuando hablamos acerca del Evangelio, el Evangelio no solamente son las buenas noticias predicadas por los apóstoles, no solamente es Cristo murió por ti. Esa es parte de, pero el Evangelio que habla Romanos es, oye, estás perdido, Cristo murió por ti, naces de nuevo, y nacido de nuevo, siguen las buenas noticias. Por fe y por gracia, Dios ha puesto al Espíritu Santo en el creyente para que tenga una vida nueva, y tú moriste con él. Moriste en relación con Adán, o en relación a Adán, para que el Espíritu Santo tenga control sobre ti y produzca la vida que nosotros no podemos producir, pero tienes que considerarte muerto juntamente con Cristo. Y esta consideración es de todos los días y tiene que ver ahora sí con algo que estaba anticipando Jesucristo en los evangelios, que tiene que ver, lleva tu cruz cada día. Lleva tu cruz cada día. Dice, o a menos que la semilla, luego lo vemos la semana que entra, esos dos versículos. Si la semilla, a menos de que caiga a tierra y muera, a menos de que muera, da frutos. Si no muere, no da fruto. Está hablando de su resurrección y lo que produce. Si no nos consideramos muertos, no podemos producir vida nueva, o el Espíritu no puede producir vida nueva. Pero si me considero muerto, como la semilla, que literalmente se tiene que pudrir con el agua, con la humedad, con la tierra, muere, y una vez muerto, para sorpresa de todos, ya no es tanta sorpresa ya que lo conocemos, pero sorprendentemente de la muerte brota la vida. Y es el mensaje de Romanos 6, de la muerte brota la vida. ¿Aquí tienen algún comentario, preguntas? Si no, aquí le podemos detener por hoy. Solo comentar el contexto, Rafa, de Pedro estaba, bueno, él iba a los judíos, ¿verdad? Y Pablo a los gentiles. Y lo que hemos aprendido de cómo Pedro, o sea, la vida de Pedro antes de la venida del Espíritu Santo y la competencia que tenía por ahí con Juan, ¿no? De cierta forma, y el carácter de Pedro y todo, cómo era, pues, una persona apasionada, creo. Sí. Con mucho ánimo y altibajos y después de la venida del Espíritu Santo hay un cambio en su vida de tal forma que ahí mismo, creo que es en Hechos 2, justamente cuando predica toda la historia de Israel y el Mesías y todo a los judíos, pues, y Sí. cómo se convertía, hablaba Pedro y se convertían 3,000, y hablaba Pedro y se convertían 5,000, ¿no? O sea, de un trancazo, pues. Sí. Y Pablo, que era fariseo de fariseos y estudiado y todo, hablaba y no se convertía en nadie, pues, más que uno, dos o tres, pues. Entonces, las diferencias que hay, nada más el contexto, pues, de que Pedro, ese era lo que predicaba Pedro, ¿verdad? Lo que comentabas, o sea, a los judíos les comentaba sobre la venida del Mesías y Cristo era el Mesías, pues. Y hasta ahí llegaba o sea, la gente lo creía y era justificado, salvo, estoy pensando en Cornelio ahí en Hechos 10, ¿no? Que es romano, ¿no? Sí. Donde viene a los gentiles, pues, ¿no? O sea, entonces, ese contexto de lo que Pedro exponía era la venida del Mesías que Dios había prometido desde antes de la fundación del mundo, o más bien desde el principio de los tiempos, digamos, Sí. y que él era el Mesías. Y Pablo
dice, bueno, esa es la forma de ser justificados, pero aparte, para poder vivir la vida cristiana, ahí están las herramientas, pues lo que Dios dice, ¿verdad? Sí. Sí, esas herramientas sigue siendo continuación de la gracia de Dios y hay un descubrimiento de todo lo que tenemos en Cristo, de lo que somos en Cristo. Correcto, Vic. Bueno, si gustan, alguien quiere despedirnos en oración, o tú, Vic, o... Adelante, alguien, está bien. Peque, quizá. Igual si gustan, yo puedo orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, la cual tuvimos la oportunidad de empezar con tu palabra y tu revelación, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, siempre buscando nuestra libertad, buscando nuestra sanidad en nuestro interior, Señor, buscando el que seamos hechos a tu imagen, Señor, y que podamos vivir en libertad esta vida que tú nos has otorgado, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes y también por la vida de los que no pudieron conectarse, Señor. Ponemos este día en tus manos, Padre, para que tú nos guíes, nos abras camino y nos des sabiduría, Padre, para poder resolver cualquier situación que tengamos durante el día, sea de trabajo, de familia, de lo que sea, Señor, que tengamos que afrontar en este día. Danos la sabiduría, por favor, y no apartes tu espíritu de nuestro lado. Bendito Rey, te reconocemos, te alabamos, te honramos, Señor, y te amamos por sobre todas las cosas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Peque. Gusto en saludarte. Gracias. Buen día para todos. Buen día. Gracias, igualmente.